Y ahora vamos a hablar con este ex profesor, porque es profesor de la Universidad Nacional de San Juan, en lo que tiene que ver profesor de Ciencias Políticas. Hoy es un actual politólogo, magíster. Estamos hablando ya en línea y lo saludamos, bienvenido acá a la radio, a Eduardo Beatrice. Eduardo, ¿cómo te va? Marina, Daniela, Eduardo y Claudio, te saludamos. ¿Cómo estás? Bueno, bien, Claudia, todo el equipo ahí, una multitud dentro del estudio. Es un equipo, pero no de fútbol. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos para evacuar alguna inquietud que tienen. Bueno, Sí, vos como ¿cómo no? profesor, educador en la Universidad Nacional de San Juan, de Ciencias Políticas, con un vasto conocimiento, magíster, politólogo. Bueno, queríamos hablar así muy cortito, Eduardo, de lo que está pasando en Afganistán. Que nos hagas una pequeña reseña para mucha gente que dice, bueno, pero ¿qué pasa en Afganistán? Hace ratito hablamos con Estados Unidos y dábamos nosotros una cantidad de plata que invirtió Estados Unidos con las fuerzas militares, de billones de dólares, y desde Estados Unidos nuestra periodista amiga nos decía, es mucho más todavía la cifra que se ha gastado. Pero hacenos un pequeño paneo, vos como un profesional, ¿qué es lo que pasa en Afganistán? Todo el tema que tiene que ver hoy en día de los talibanes que han tomado nuevamente el poder, las mujeres que han hecho una marcha, lo que viene aconteciendo. Bueno, hacenos un pequeño resumen. Yo sé que es difícil, pero para escucharte, Eduardo. Bueno, a ver, Afganistán es verdaderamente un problema visto desde Occidente es un gran problema. Un gran problema por los derechos humanos, sobre todo los derechos humanos referidos a las mujeres. Nosotros lo vemos como atrocidad lo que ellos pretenden establecer como una normalidad. Digo ellos refiriéndome a los talibanes, que son hoy por hoy quienes dominan el territorio y eventualmente pronto harán gobierno en Afganistán, porque todavía no están organizados. En este momento son un grupo muy heterogéneo de militares o pseudo militares que han reconquistado el territorio de su país después de que Estados Unidos y Europa abandonara la ocupación que durante 10 años estuvo, o más de 10 años, tuvo su país, ¿no es cierto?, Afganistán. Un poquito para saber quiénes son los talibanes tendríamos que irnos hasta la década del 80. En la década del 80 se produce la invasión rusa sobre el territorio de Afganistán. Primero por problemas... ¿Hola? ¿Me Sí, lo estamos escuchando. Sí, estamos muy atentos. Nosotros te vamos a interrumpir por ahí para hacerte una consulta sobre el paso, pero por favor, vamos, Beatriz. No, lo que pasa es que hubo un ruido en la línea, pensé que se había cortado. No. Bueno. Sí. Decía, tenemos que referirnos un poco, ir hasta la década del 80, cuando se produce la guerra. La guerra ruso-afgana tuvo muchas causas, no solo religiosas, económicas, políticas, y llegó un momento en que Rusia envió un gran ejército. Fue la última gran guerra de la Unión Soviética, que de paso se ha dicho terminó en un tremendo fracaso. Después de más de 10 años de ocupación, el ejército ruso se vio obligado a abandonar el territorio de Afganistán, debido a que se desgastó militarmente, económicamente y políticamente. Rusia estaba atravesando un momento bastante crudo con sus transformaciones políticas internas, que posteriormente lo llevaron, como todos sabemos, a la desintegración de la Unión Soviética. Bueno, en aquellos años el ejército ruso invadió la totalidad del territorio afgano y trató de imponer su ley. A ellos se les resistía, por supuesto, el pueblo afgano. Y hubo una guerra de guerrillas durante muchísimos años, una guerra de desgaste para el ejército ruso que costó miles de vidas. La verdad, nunca nadie va a saber cuántas fueron las vidas que perdieron los rusos en aquella guerra y cuántas fueron las víctimas o los muertos afganos en aquella guerra. Bueno, la consecuencia principal de esa guerra, como siempre en todas las guerras, fueron los niños.
los niños, miles y miles de niños que se quedaron sin padres y sin madres debido a atrocidades que hacían los rusos en aquellos tiempos. ¿Qué es lo que pasó en la sociedad? Bueno, los niños fueron rescatados de alguna forma, los que pudieron, y fueron llevados por miles, por cientos de miles, a Pakistán. Y junto con algunas madres, algunas partes de las familias que habían sobrevivido, se instalaron en campos de refugiados. En aquellos campos de refugiados, Pakistán comenzó a hacer su asistencia, por supuesto, e instaló, lo voy a hacer cortito para que no se vaya tan largo esto, e instaló escuelas para contener a los niños, que habían muchísimos niños huérfanos, y comenzó a hacer instaló un sistema educativo basado en la ley, ¿cómo se llama?, religiosa, que los pakistaníes en ese momento lo tenían, pero sumamente arraigado. Y comenzaron ese sistema de educación y le dieron el nombre de Talib, que es como se pronuncia estudiante en su idioma, Talib, y de allí viene la palabra talibán. Ah, mira vos. Esos 200 o 250.000 niños, o tal vez más, la verdad que el número no se puede calcular, que quedaron en Pakistán durante la guerra con Rusia, sí, y se educaron dentro de la ley islámica, dentro de la ley, la más férrea ley islámica y religiosa que había en ese momento prácticamente en todo el mundo. Terminaron constituyendo este ejército. No era un ejército en ese momento, aunque sí se los instruyó en los ejercicios militares, en la guerra de guerrilla, en las artes, digamos, militares, aparte de la ley islámica, la religión y, por supuesto, lo natural de la educación cultural, un poco también occidentalizada. O sea, desde pequeños, allí a estos refugiados de Afganistán que llegaron a Pakistán, las enseñanzas, tantas religiosas como militares, se le impusieron a estos niños que fueron creciendo a hacerse hombres, ¿no? Sí, por supuesto. Ellos crecieron dentro de la Shaira, no sé si lo pronuncio bien porque no es mi idioma, pero y la ley islámica, la interpretación que se hacía en Pakistán era muy rigurosa en ese tiempo, y el resultado fue esta tremenda cantidad de niños criados desde chicos hasta la adolescencia, hasta la adultez, dentro de este régimen que los transformó en lo que hoy conocemos como talibanes. Esta especie de guerrilleros que son sumamente tenaces, sumamente duros, sumamente inalcanzables para los ejércitos tradicionales. Le pasó a los rusos y les pasó a los estadounidenses. Sí. Después del 11 de septiembre, bueno, los talibanes vuelven a su tierra cuando los rusos se van. Sí. Y empiezan a participar de la lucha política y llegan a conquistar a través de muchas artes, no solamente las políticas, sino también las artes militares, conquistan el gobierno en Afganistán. Y para ese tiempo, cuando ellos eran gobierno, suceden los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, con las Torres Gemelas y toda la historia que conocemos, sí, y la posterior invasión de Estados Unidos a los ejes del mal, como le llamaban en aquellos tiempos, y toda esa historia. Y por supuesto, la máquina de guerra de Estados Unidos en un principio tiene victoria sobre el territorio y los va desplazando a los talibanes hacia las montañas, que eran su territorio. Ahora, ahí, yo te quiero detener ahí, porque más o menos, bueno, ahí estás dando un paréntesis de cómo viene la historia de los talibanes, del pueblo afgano, de todo lo que viene pasando. Recordemos también, Beatrice, que sí, ataca a Estados Unidos a Afganistán porque también allí estaba la mayor cantidad de la red Al-Qaeda, o que se hablaba también en ese entonces, que los satélites podían captar que la mayor parte de Al-Qaeda, incluso Bin Laden, que se hablaba, que estaba allí refugiado en Afganistán, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Los afganos y Al-Qaeda son, no te voy a decir la misma cosa porque tienen concepciones políticas distintas y religiosas, pero todos están constituidos dentro de la fe islámica, y cada uno con mayor intensidad. Bueno, Estados Unidos invade Afganistán y desplaza a los talibanes y recupera los territorios, la mayoría de los territorios, pero no puede ni con su ejército, ni con sus satélites, ni con nada de la tecnología de última generación, derrotar a los talibanes que estaban escondidos en las montañas. Bien. En pequeñas células. El problema era que le pasó lo mismo que a los rusos. Claro. No te alejes que te Se fuiste. va un poco el retorno. Venite. Le hago una consulta ahí al Ya, profesor. por favor. Sí, Sí. que bueno, un poco de la introducción que nos ha dado a la actualidad. Decimos que a Estados Unidos le pasó lo mismo que a la Unión Soviética. ¿Podemos decir que no es una retirada de Estados Unidos, sino que perdió la guerra en ese sentido contra los talibanes? Sí, porque la estrategia talibán, que anteriormente lo hacía el pueblo afgano, se refugiaban en las montañas. ¿Quiénes? Eran los mismos miembros del pueblo, no se confundían ni por la ropa, no tenían uniforme, son todos iguales, claro. Supuestamente. Para los occidentales la fisonomía es muy parecida, entonces el ejército no sabía a quién atacar. De noche los talibanes y los afganos hacían pequeños grupos y atacaban en forma de zapa, que se llama en la jerga militar, al ejército constituido, los campamentos, y los iban desgastando de a poco. Lo mismo le pasó a los rusos, lo mismo le pasó a los americanos. Durante 10 años trataron de derrotar a los afganos y no pudieron. Y por supuesto, no solamente la pérdida de vida, la pérdida económica fue terrible. Estados Unidos puso millones y millones y millones de dólares en una guerra que no podían ganar, y no la ganaron. Ahora, Beatriz, yo me meto, y mis compañeros también lo pueden hacer. Yo quería preguntarle antes, Sí. Buenos días al Profesor. al profesor Betriche. Yo, porque ya me retiro del programa, quería preguntarle cuál es el objetivo de los estadounidenses en Afganistán, llegar allí. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Bueno, a ver, el objetivo principal, el que se dio a conocer, fue combatir a los terroristas islámicos, que supuestamente toda la acción de terrorismo en Estados Unidos sobre las Torres Gemelas y todo lo que encontraron después, había sido gestado desde ahí, a través de Bin Laden y toda esa historia que un poco inventada, un poco realidad, dio la excusa para que Estados Unidos ubicase su ejército en una de las costillas del gigante ruso. Eso es geopolítica. Ellos pusieron un alfil en esa posición. Lo que nunca pensaron es que el talibán iba a tener semejante capacidad de resistencia, y bueno, lo mismo se dio vuelta la moneda. Cuando Rusia invadió Afganistán, Estados Unidos alimentaba la resistencia con armas y dinero. Y cuando Estados Unidos invadió Afganistán, Rusia alimentaba la resistencia o los talibanes con armas y dinero. Fue una de vuelta de mano en lo que sucedió, y el resultado fue exactamente igual para los dos grandes ejércitos que estuvieron en Afganistán como potencia militar, y no les dio resultado. Ahora, yo te quiero hacer yo te voy haciendo consulta, mis compañeros también. Sí, Eduardo, no sé si... La pregunta que tengo es la siguiente. Esta historia que hoy enmarca, porque los ojos del mundo están puestos en Afganistán, más allá de que los talibanes están allí, que se van a concretar en gobierno y todo lo demás, tiene que ver con el sexo opuesto, que es la mujer, donde vemos la historia del pueblo afgano, de muchas religiones del ámbito musulmán, estamos hablando, donde la mujer queda totalmente como un despojo, realmente, para nosotros, a vista, quizá para ellos, están acostumbrados, pero para nosotros, en el mundo, ver a una mujer que si se pinta las uñas, le cortan el dedo,
no te podés pintar las uñas, te cortan el dedo, donde podés salir a la calle simplemente con un hombre, aunque sea un nene de 3 años, si no, no podés salir, no puede manejar, no puede estudiar. ¿Son leyes o costumbres? Esta historia es lo que te pregunta Marina. Leyes, costumbres, ¿qué va a pasar ahora? ¿Volverán a lo mismo o cambiará la historia? ¿Cómo es la conducta de los talibanes actuales? Hoy, ¿cómo irá a ser? De la década del 90. Bueno, si bien la pregunta es compleja, la respuesta también, y Bueno, el estado de las cosas también es muy complejo. Bueno, a ver. En la década del 70 aproximadamente, y en lo que es ahora Irán, Pakistán y Afganistán, tuvieron una occidentalización durante un corto periodo de tiempo, donde las mujeres adquirieron ciertas libertades que después fueron cortadas o cercenadas por la aplicación de la Sharia, que es la ley islámica. Se han observado en las redes sociales fotos de aquella época de Sí, las mujeres se atrevieron a usar la cara bien descubierta, incluso minifalda, sí, ropa occidental, minifalda y cosas así, que desaparecieron cuando los ortodoxos musulmanes llegaron al gobierno. En todos esos países que les he nombrado, que es la media luna asiática, al sur de lo que es el gran oso soviético. Sí. Y bueno, la mujer perdió completamente sus derechos, o los pocos que habían adquirido en aquel tiempo, y ya nunca más tuvo ese nivel de libertad la mujer en esos territorios, en ninguno. ¿Durante qué tipo de gobierno pudo obtener esos derechos la mujer? ¿Es socialista? Claro, digamos, en lo que era antiguamente Irán, Ajá. Irán, antiguamente era un reino que estaba manejado no se llamaba Irán, se llamaba Persia. El rey de Persia, el Shah de Persia, era un hombre pro-occidental, pro-americano, que dio muchas libertades a su pueblo tratando de occidentalizarlo. Sí. Ese movimiento se vio reflejado en los países fronterizos, no con la misma intensidad, pero sí con un espíritu de libertad que fue también en movimientos democráticos o pseudo-democráticos que llegaron al poder y dieron algo de libertad al pueblo y sobre todo a las mujeres. Eso se cortó cuando los ortodoxos religiosos empezaron a conquistar nuevamente el poder político y reimplantaron la ley islámica en distintos grados de dureza, por decirlo de alguna manera. En este momento, el extremo que estamos viendo, la aplicación de la Sharia, la interpretación de la ley islámica que hacen los talibanes, porque esto es una cuestión de interpretación, llevado al extremo, a ver ejecuciones públicas, o a ver que le cortan la mano a una mujer o a un ladrón, o ¿cómo se llama?, que le impiden salir a la calle si no van con el velo. Claro. Y no tienen derecho, no pueden manejar, no pueden votar, no pueden levantar la voz si su marido o el hombre que va al lado, por más que sea un niño, como dijo la señora, no se lo permite. Es una cuestión de interpretaciones. Eso se instala a través del tiempo en la sociedad y queda muy arraigado. O sea, lo que veo decir, Beatrice, más allá de la cuestión religiosa, de las costumbres y la cultura, en esta ocasión los talibanes han llevado todo esto a un punto muy extremo, ¿no? Una mala interpretación del Corán, claro, digamos así. Muy extremo, ¿no? Extrema. Claro, que es eso. Nos sorprende a nosotros como occidentales, porque no estamos acostumbrados quizás a que estos derechos que la mujer occidental tiene sean tan extremos, el castigo en aquellos otros países, pero hablamos de una situación cultural, religiosa y de mala interpretación del Corán, que es la religión que ellos aplican allí. Bueno, el Corán vendría a ser como la Biblia, claro, para nosotros. Y decíamos hace unos días, nosotros como malinterpretamos muchas veces la Biblia, ellos malinterpretan, no hacen una interpretación errónea del Corán. Bueno, como la misma religión católica o no católica, los cristianos tenemos
muchas líneas y tendencias de Sí. distinto, digamos, valor, no valor, porque no vamos a decir valor, de distintas concepciones, interpretaciones. Están los ortodoxos, están los Exacto. protestantes, están los católicos, Claro, están claro. En Turquía, Entonces- por ejemplo, Turquía está con una situación más occidentalizada, como dice usted, Sí. pero ellos también se rigen y llevan su religión a través del Corán, ¿no? Ahí está la línea, ¿no? diferente a la que interpretan los talibanes. Ahora, Claro. la pregunta que hacemos, Eduardo, es que ahora los talibanes se dan a conocer que van a dar un vuelco en todo lo que tiene que ver sobre el tema de derechos humanos, para llevar a cabo que la mujer tenga otras opciones. Vos, en tu opinión, ¿no? Como politólogo, como profesor de ciencias políticas, ¿vos creés que puede darse ese vuelco? Bueno, a ver, como decía hace un rato, el problema que tiene políticamente Afganistán hoy es que no responden a la unidad. Las fuerzas que han reconquistado el país, las distintas ciudades, responden a líderes territoriales que han resistido durante años en la montaña la agresión americana o la ocupación americana, y que se han convertido en, no voy a decir tribus porque no son tribus, pero sí pequeños ejércitos que han conquistado distintas partes del país, han reconquistado distintas partes del país, y hoy tienen parte del poder político y parte del poder militar. Aquí va a venir un proceso de unificación, ya sea por la vía política, por la vía religiosa o por la vía de las armas, hasta que llegue la unidad y pueda organizarse el Estado dentro de la ley islámica o dentro del sistema occidental, como vaya a saber, no podemos deducir en este momento qué es lo que va a suceder. Yo creería que va a ser dentro de la ley islámica, va a ser manejada por políticos como Turquía, pero de la mano como en Irán, de la mano de los religiosos. Ahora, Eduardo, para ir cerrando, la verdad que es largo y te Sí. digo que nos podemos hablar. Terrible. O sea, Pero está muy bueno sí. tener un poco la explicación Exacto. histórica y cómo conocer también un poco cómo se manejan los talibanes y demás, y diferenciarlos quizás de los 90, porque ellos han pedido eso, que se diferencien del 90, de la década del 90, pero también un poco llevarle a nuestra audiencia un conocimiento de comprensión geopolítica, religiosa y demás, porque observamos mucho en las redes sociales, en los grandes medios de comunicación, la cuestión de los derechos de las mujeres y demás, pero de esa pantalla atrás hay muchos otros intereses que también tenemos que hablarlo, y bueno, al análisis que ha dado el profesor nos ha dejado en claro también muchos puntos de vista. Sí, eso es lo importante. Ahora, vamos a ver qué pasa, Eduardo, porque hubo marcha de muchas mujeres, lamentablemente, bueno, allí el pueblo o parte de los talibanes no le gustó nada que las mujeres se hicieran a viva voz. Hemos visto muchas mujeres que ya trataban de buscar la manera de salir de Afganistán por todo esto que estamos contando nosotros, que lo vemos de otra manera, como vos decías allá, en su punto de vista ellos quizás están acostumbrados a que la mujer sea nada más una persona para tener hijos y limpiar la casa, cuando acá nosotros hemos tenido hasta presidentas, intendentes, gobernadoras que son mujeres, ¿no? Sí, por supuesto. Además, a ver, veamos, es que es tan diferente la vida en esa zona del mundo que la vida en Occidente, por llamarnos a nosotros occidentales. Tendríamos que decir americanos, porque somos un poco distintos de los europeos también. Veamos, aquí hay problemas muy profundos que no se van a subsanar de la noche a la mañana. Aquí también tienen responsabilidad los ejércitos de ocupación, de todos los desastres que han hecho, de la manera que abandonaron el territorio ocupado, sin procurar una salida negociada, sin procurar dejar las cosas más o menos arregladas, porque supuestamente eran los salvadores y terminaron siendo los diablos los que condenaron actualmente a los ciudadanos. Así que aquí no podemos hablar de buenos y malos, sino de terribles y más terribles. Exacto. Claro. ¿Y la OTAN, profesor? Y la OTAN estuvo acompañando a Estados Unidos durante los primeros años, y al final era una simple cuestión testimonial, que tenían 4 o 5 banderas y 2 campamentos, y los abandonaron igual que Estados Unidos. De la noche a la mañana dijeron, nos vamos,
Sí. Y se fueron. Vos fijate, y se arreglan como pueden. O sea que tan malvados son como los talibanes, quien ocupó el país siendo que venía como salvador, como también estas organizaciones internacionales que deberían haber protegido estos derechos y haber llevado adelante, junto con Estados Unidos, un abandono pacífico y protegiendo a los ciudadanos civiles de aquel país, no de esta manera. Que obviamente muchos están horrorizados por los talibanes que van a violar los derechos de las mujeres, pero hay otras cuestiones atrás también que canalizar y la que le está apuntando usted, profesor. No, por supuesto, aquí las responsabilidades son compartidas. Estados Unidos nunca fue a salvar a nadie, fue a ocupar un territorio que geopolíticamente le convenía y nunca cesó la guerra. En forma permanente hostigó a los talibanes que estaban en un lugar inaccesible para el ejército americano, como son las montañas de Afganistán, porque la máquina de guerra americana no podía con ellos, y obcecadamente estuvieron durante 10 años tirando bombas y misiles contra las montañas y los talibanes estaban en otro lado. Bueno, y nunca en ningún momento hubo una impronta seria para llegar a la paz. Decir, miren, ustedes son los afganos, hagamos la paz, nosotros nos vamos a ir, pero en estas condiciones, o arreglemos las condiciones. No, claro. Fue la guerra de eliminación que no pudieron hacer para instalar un régimen o algo parecido, favorable a Estados Unidos, ahí al sur del gigante ruso, con una cuestión de ponerle un arpón o una espina en el zapato a los rusos para que sepan que Estados Unidos tiene un lugar ahí de preponderante para atacarlos y si hace falta. Como un ajedrez esto, ¿no? Esto es un ajedrez. Una pieza política, una pieza importante en el ámbito de lo que tiene que ver el ámbito militar y colocándose. Antes que te vas, hace ratito hablábamos con una amiga nuestra, le llamamos corresponsal nosotros de Estados Unidos, sí, y nos contaba que tanto los medios de comunicación como el pueblo norteamericano no se ha sentido conforme con lo que ha hecho John Biden, sí, de retirar las tropas. Pero hay una parte del pueblo que está en contra de la guerra también. Sí, por supuesto, pero hoy en día lo que nos decía que no está de acuerdo haber dejado solo, sí, sabiendo con lo que va a pasar o lo que puede pasar. Y hablábamos pasar. Que Donald Trump salió a criticar la decisión, pero Donald Trump también había tomado la decisión durante su gobierno de hacer el abandono. Sí, en realidad, nosotros hacemos hincapié en que el presidente, es el mascarón de proa, lo que se ve, claro, lo que luce, quien está encargado de transmitir los mensajes, pero en realidad el gobierno en Estados Unidos, en las grandes potencias, no es una sola persona. Claro. Es todo, aparte de todo el conjunto de representantes que tienen muchísimo más poder que los representantes que nosotros conocemos aquí en la Argentina, todo lo que es la maquinaria militar y todo lo que es la maquinaria industrial de Estados Unidos responden a intereses solamente de Estados Unidos, no les interesa nada más que ver sus beneficios, y si esos beneficios tienen un costo demasiado elevado, los dejan de lado, como han dejado de lado a Afganistán de la noche a la mañana, porque se acabó el negocio. Claro. Eduardo, lo último, porque también se habla de que cada vez que llega, por ejemplo, Estados Unidos ahora en Afganistán, después de hace 10 años que estaba allí, también el tema de los recursos que tiene que ver con petróleo, que tiene que ver con la minería, que tiene que ver con muchas cosas. Estados Unidos también habría extraído una parte importante en lo que tiene que ver en materia de petróleo, uranio y todo lo demás. Sí, por supuesto, sí, Estados Unidos, igual que lo que hicieron los rusos, si no, estos niños no andan con chiquitas, no nos equivoquemos, esta gente va por los intereses, más allá de que hayan usado una excusa, digamos, vamos a decir que sea válida, sí, de aquellos momentos de la guerra contra el terrorista islámico y la mar en coche, los excesos de los talibanes contra el pueblo y esto y aquello, pónganle que tenían razón. Claro. Pero en realidad lo que iba detrás eran todos los negocios. Claro. De paso cañazo, como petróleo, sí, y la posición geopolítica, claro, de asedio al enemigo militar. Que es Rusia, desde hace tantos años, ¿no? Entre Estados Unidos y Rusia. Bueno. No, y otra de las máscaras, profesor, es que se habla de la retirada del ejército de Estados Unidos, pero más que retirada parece ya que Estados Unidos perdió la guerra. Fue una huida. Claro.
una huida, han dejado material militar, aviones, tanques, campamentos completos, depósitos de municiones, han dejado todo como lo tenían y sacaron a sus hombres, a los soldados, subieron en el avión y chao, Claro. se fueron. No han tenido ni el mínimo esbozo de decir, miren señores, los vamos a acompañar en un proceso, vamos a dejar a las Naciones Unidas, que nada, no de Claro. nada. Ahora, esto que pasó, para cerrar, es largo y tendido para hablar, pero le pasó a Estados Unidos como en la época de Vietnam, ¿no? Más o menos. Bueno, sí, Vietnam, ahí también hubo un problema, pero el problema principal en la guerra de Vietnam fue interno en Estados Unidos, porque la gente se oponía, la gran cantidad de población, la mayoría, se oponía a la guerra. Claro. Entonces el gobierno tenía grandes presiones y se habían metido en un berenjenal donde no sabían cómo salir, porque la guerra de Vietnam fue más ideológica que otra cosa. Y no supieron resolverla y terminó en una vergüenza para el ejército americano, como fue la retirada de Saigón, ante un enemigo que supuestamente era muy débil. Claro, que andaba con flecha y piedra, que fue la derrota de Estados Unidos, ¿no? La derrota de Estados Unidos ante un enemigo que no se dio a los bombardeos. Exactamente. Bueno, Eduardo, la verdad, te agradecemos por darnos un pantallazo, sé que es largo y tendido, para hablar horas y horas, pero vamos a ver si te tenemos como corresponsal del ámbito político internacional para hablar de diferentes temas que se vienen acusando. La Así que muchas predisposición y bueno, y todo el conocimiento que ha vertido allí el profesor y la colaboración con esta radio. Muchas Por gracias. favor, faltaba más. Muchas gracias, Claudio, y saludo a la audiencia. Gracias a vos. Señoras y señores, el profesor Eduardo Beatrice, este profesor conocedor de políticas internacionales, magíster, politólogo. Bueno, no te voy a poner más de las cosas, tenés muchos títulos, pero hasta ahí te lo dejo. Dale, Eduardo, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Muy ahí bien. está. Para conocer un poquito de cómo es la realidad de lo que pasa en estos países y lo que decía Beatrice, ¿no? Está difícil si los derechos humanos no ingresan a Afganistán, más allá de que vienen los talibanes que dicen con otra ideología hacia la mujer, pero van a cambiar algunas cositas nada más, no todo, y eso es seguro. Pero bueno, allí un pantallazo